con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bueno, una vez más en este programa, y hoy quiero contarles que el 11 de febrero de este año, 2024, canonizaron a María Antonia, más conocida como Mamá Antula, una santa argentina de la que hoy queremos hablar porque realmente encierra perfectamente el concepto de lo que Dios pensó para la mujer. Creo que es un tema apasionante y más en estos momentos en que el tema de la mujer es tan controvertido, que intentamos ponerle tantos calificativos, ensalzarla, y resulta que crearla justamente, y la consolidó en la Santísima Virgen María, y todas las que la han seguido en esa misión de cautivar almas para Dios, pues son las auténticas mujeres y a lo que estamos llamadas todas. Y para hablar de eso, hoy tenemos a Gustavo Walter Rodríguez, profesor de Historia, licenciado en Enseñanza de la Historia, y vamos a hablar con él acerca de una muestra fotográfica y también de unas conferencias que él ha estado dando aquí en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Antes de ya entrar en materia, por supuesto, como siempre, saludamos a nuestro equipo técnico, a Jorge Graña desde Alabama, que siempre está súper entusiasmado. El aire caribeño no lo abandona, gracias a Dios, así que seguimos como siempre con él en la parte técnica. La hermana Ofelia Mesa, aquí en la parte técnica de nuestros estudios, Nuestra Señora del Encuentro con Dios en Argentina, y yo, que soy la hermana Alexandra, también del equipo NS Argentina. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar de Mamá Antula, un tema que de verdad he estado estudiando y me ha apasionado. Hola Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Buenos días, hermana. Primero que nada, bueno, agradecerle este espacio que ustedes brindan, y para mí es un honor y una gracia poder expresar algunas actividades y algunas ideas acerca de Mamá Antula y su relación sobre todo con el orden de los jesuitas. Así que a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, y a nosotras también nos alegra mucho tenerlo porque usted es un historiador. Así que de la mano de usted, pues nuestros oyentes alrededor de todo el mundo van a poder conocer ese matiz tan especial de Mamá Antula. Hay muchas ópticas, por supuesto, alrededor de un ser humano, pero nosotros lo vamos a abordar hoy desde el punto de vista de la historia, y de una historia, pues creo yo, bien contada. Gustavo, pero primero, antes de empezar, quería que nos explicara en qué consistió la muestra fotográfica y cuál es su trabajo dentro de esa muestra que se hizo en La Plata. Perfecto. Bueno, ha sido a raíz de los momentos así inmediatamente previos a la canonización de Mamá Antula. Sí. Se realizó en la ciudad de La Plata, en varias iglesias, una muestra fotográfica de la Casa de Ejercicios Espirituales. Con toda la familia, amiga, María Cecilia Amor, que puso. Gustavo, creo que tiene que acercarse un poquito más, no sé si está moviéndose porque a veces se corta un poquito la comunicación. ¿Se escucha un poquito mejor así? Sí, así es, ahora sí. Sí, continuamos. Bien. Decía que expuso la arquitecta Gamondi en iglesias de la ciudad, por ejemplo, en iglesias muy importantes, en la iglesia Catedral y en la iglesia San Ponciano, que es la primera iglesia fundada en la ciudad de La Plata, sí. Y también en el ámbito de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de La Plata, esa muestra dedicada a Mamá Antula. Dado que yo soy de la comunidad de San Cayetano, acá en la ciudad de La Plata, de la iglesia, le propuse a esta amiga realizar esa muestra
en la iglesia San Cayetano, teniendo en cuenta una particularidad, que se cumplían 500 años de la fundación de la congregación de teatinos, fundado por San Cayetano. Se fundó en el año 1124. Este año se cumplen 500 años y Mamá Antula fue difusora de la devoción de San Cayetano en la ciudad de La Plata. Entonces me parecía que nuestra comunidad de San Cayetano tenía esa muestra. Entonces Cecilia Gamondi me dijo, estaría interesante que vos completaras con un contexto histórico, con una charla sobre el contexto histórico y la muestra. Y también se lo invitó a un padre teatino, al padre Diego Pogán, que también se encargó de algunos aspectos históricos, sobre todo sobre la Casa de Ejercicios Espirituales. Y a mí me tocó hacer un poco el contexto histórico de el momento de nacimiento de la orden de los jesuitas. Por supuesto, es innegable la vinculación de Mamá Antula con ellos, el trabajo con ellos, y también el momento histórico de la orden de teatina, que es contemporánea también con la orden jesuítica. Ese fue mi trabajo, mi conferencia en ese espacio y en ese momento, que fue un momento realmente agradable. Se sumó muy buena parte de la comunidad y fue la última que se realizó en muestra acá en la ciudad, pero que este año va a continuar, seguramente va. Fíjese qué coincidencia, porque el 11 de febrero celebramos a Nuestra Señora la Virgen de Lourdes. Hoy, 16 de abril, celebramos a Santa Bernardita, y ella también ha querido hoy traer a dos mujeres grandes. Fíjese, Santa Bernardita desde su pequeñez, desde su humildad, y también fue la vidente de Nuestra Señora de Lourdes, y hoy vemos lo que es esa explanada llena de enfermos, todos los milagros y sobre todo los milagros internos, esa salvación de tantas almas, y todo por el sí de una niña que todo el mundo, de una pequeña tuberculosa, que hasta en su convento llegaron a decir que realmente no sabían para qué usarla porque no servía para mucho la pobre. Pues Dios se vale de esos instrumentos pequeñísimos para dar a conocer su obra, para que lo que dice la Sagrada Escritura: no te basta mi gracia, Pablo, no busques que te quite el aguijón, no, simplemente te basta mi gracia. Y este es un ejemplo de todas estas mujeres ejemplares que no hicieron otra cosa, vuelvo a repetir, y perdón que insista, pero me parece muy importante que nos demos cuenta que no es que ahora hemos redescubierto el valor de la mujer, es que estas mujeres supieron desde el principio, con lo elemental, es decir, con la vida de gracia, comprender para qué fueron creadas en la mente de Dios. Bueno, Gustavo, cuéntanos quién fue Mamá Antula, cómo se llamaba, a ver su nombre de pila realmente, y qué año nació, qué época le tocó vivir. El nombre que tuvo al momento del bautismo era María Antonia de Paz y Figueroa. Lo que pasa que en dialecto, idioma quechua, que era de los aborígenes de la zona de Santiago del Estero, donde ella nace en el año 1730, el 11 de febrero, Antula era la forma en que decían de Antonia. ¿Sí? Sí. Por eso. Y luego el nombre de mamá, de madre, ¿sí? Se popularizó más con esta forma de decir, ¿no? De Mamá Antula, por su nombre de bautismo original. Ella nace en una familia importante, acaudalada, de ahí de Santiago del Estero, una localidad pequeña, silípica, una familia cuyo padre ocupó cargos muy importantes en el cabildo de la ciudad de Santiago del Estero. No tenía problemas económicos y recibió una educación que posibilitó de que ella, bueno, no todas las mujeres en ese momento podían aprender a leer y escribir. Ella aprendió rápidamente a leer y escribir
y a los 15 años decide, en el año 1745, consagrar su vida a la oración y empezar a colaborar con los jesuitas, que tenían una importante inserción, bueno, ni hablar en lo que era todo, lo que en su momento iba a ser, porque todavía no lo era, todavía dependía del Virreinato del Perú, de lo que iba a ser el Virreinato del Río de la Plata, y en especial en una ciudad, luego sería una provincia muy importante como Santiago del Estero. La ciudad de Santiago del Estero fue madre de ciudades en la Argentina, fue la primera ciudad en el territorio de la Argentina que fundaron los españoles, ¿sí? La ciudad madre de ciudades, consiguió después tal vez una madre de la espiritualidad como Mamantura, ¿no? Toda una paradoja. Además estamos en una época... Sí, perdón. La escucho. Que estamos en una época bastante convulsa, pues el pleno siglo de la Ilustración. Entonces es como que la diosa razón empieza a apoderarse de la doctrina recta, y ya se empieza a gestar todo el plan de expulsión de los jesuitas en Europa, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ese es el clima adverso que va a recibir Mamantula, y en lo que yo trabajé en las charlas, ¿no? Para explicar un poco la cuestión. Hacia 1711 se produce en España una guerra de sucesión, donde se termina una dinastía que era la dinastía de los Austria, y como consecuencia del fin de esa guerra termina en España gobernando otra dinastía en francés, que son los Borbones, que vienen con esas ideas que usted señala del despotismo ilustrado, ¿no? Donde quieren subordinar a la Iglesia, vienen con teorías del origen divino del poder, la teoría de Bossuet fundamentalmente, que decía que el poder venía directamente de Dios al rey, y terminaba ahí, con lo cual el rey tenía un poder absoluto, distinta, y acá es importante, a las teorías de origen del poder de los padres jesuitas. Por ejemplo, el padre Suárez, el padre Mariano, que decían que el poder venía de Dios, pero él iba al pueblo, y el pueblo lo delegaba en el gobernante, en este caso las monarquías, en el rey. Es decir, un esquema totalmente distinto, que iba a entrar en conflicto y en contradicción, ¿sí?, con estas monarquías del despotismo ilustrado, cuando se afiancen, más dado el siglo XVIII, van a dar origen a la expulsión de los jesuitas. Antes que en España se va a dar primero en Portugal, sí, luego en Francia, donde estaba la dinastía seguía vigente la dinastía de los Borbones, ¿sí?, y luego en España en el año 1767. Ahí está Carlos III gobernando el territorio español, es un monarca que viene muy influenciado por algunos primeros ministros del despotismo. Se está cortando un poquito, Gustavo. Así que tenemos que quizá acercarnos un poco al micrófono, al teléfono. Bueno, este es un programa en directo, pero bueno, nuestros oyentes saben entender que las distancias en Argentina son muy respetables, así que por eso estamos por teléfono. Bueno, Gustavo, una pregunta. Yo porque la expulsión de los jesuitas. Una preguntita, justo pensando en Mamantula y en esta misión que le dio Dios, y sí que ella tan generoso supo dar ese paso, que supo dar tan valiente, pensaba yo que justo se estaba, perdón la expresión,
cosiendo la Revolución Francesa, y pues todo esto era como un preámbulo para promulgarla. Pero al margen de eso también era el bien tan inmenso que estaban haciendo los jesuitas en América, porque San Ignacio de Loyola, que había sido militar, justo tenía una idea, era el gobernador como por excelencia, tenía una idea jerárquica muy clara del orden y de lo que era saber gobernar. Entonces los jesuitas tenían muy imbuida en su espiritualidad, en su manera de orar, además eran muy, muy bien formados. En ese entonces tenían una formación de verdad maravillosa. Y claro, era, creo que humanamente hablando, para todos ellos como un enemigo bastante grande, ¿no? Doctrinalmente hablando. Y bueno, lo veían como un Estado dentro del Estado, que no, digamos, asumían formas de gobierno propia, por ejemplo. Aquí en el territorio del reinato del Río de la Plata, y sobre todo en las zonas de lo que es hoy la provincia de Misiones, el norte de Corrientes, Brasil y Paraguay, ahí estaba más que nada la obra de las misiones. Bueno, recibían una educación impresionante, los indios guaraníes, notables, y además tenían gobiernos propios, formaban sus propios cabildos. Eso disgustado al poder real, evidentemente. Planteaba una situación de conflicto y después se usó también como excusa para sacarlos de esa situación de Europa, y por supuesto consecuentemente aquí, al ser parte del territorio español, también fueron expulsados de forma inmediata, ¿no? Pero lo importante, 1767 salen también de Argentina. Sí, inmediatamente, también. De forma abrupta, así como los expulsaron de España, fueron a buscar por lo que era la fuerza pública en ese momento, los pusieron en un barco y los trasladaron primeramente hacia donde los recibe el Papa Clemente XIII, ya en su momento, ya casi, ya está cerca de morir el Papa. Así mismo, de esa misma manera se procedió aquí en el Río de la Plata, de esa manera, de un momento para otro, y bueno, quedó un vacío en la iglesia que fue muy, muy, muy importante. Claro. Sí, que tan importante que los jesuitas, bueno, toda esta obra que les digo, que atendía a miles y miles de almas de los aborígenes, de los guaraníes, y sobre todo el trabajo que tenía que ver con la educación. Por ejemplo, son fundadores de nada más y nada menos que de la Universidad de Córdoba. El impacto es el desamparo que sufrió, por ejemplo, en un primer momento Mamantula, ¿no? Claro. Que trata de conectarse con un fray mercedario para decirle, bueno, si lo podía seguir oficiando allí, en Santiago del Estero, los ejercicios espirituales. Y a partir de ese momento un poco ella cobra ese protagonismo, un protagonismo que ella no buscó, ¿no? Pero ese desafío interrumpa lo que ella creía como una obra espiritual trascendente, dijo, no, vamos para adelante, no solo lo vamos a sostener, sino que lo vamos a difundir y lo vamos a multiplicar. Y ahí inicia esa misión extraordinaria que la hace con esto es importante, ¿no? Con la autorización del obispo de la diócesis de Tucumán. Entonces, sí, él estaba un poquito más arriba, en el norte, de Santiago del Estero, en la ciudad de Tucumán, y ahí hace esa gira por el norte, que incluye las provincias de Salta, de Jujuy, de Catamarca, de La Rioja. Pero se hace con la autorización del jesuita, de la autorización del obispo. Del obispo, claro, sí. Esto es importante porque remarco esta cuestión. Porque historia se hace, ¿no? Pero después se hacen interpretaciones que a veces están fuera de lugar y cronológicamente
se hace una mirada que no tiene que ver a veces con la realidad, ¿no? Se la pinta a Mamantula como una cuestión de rebeldía, pero tuvo una cuestión claramente de obediencia en cada uno de los emprendimientos que llevaba adelante, o de las misiones que llevan adelante. Donde, por ejemplo, Gustavo, y me adelanto un poquito a lo que quizá más adelante nos vaya a contar, pero justamente de esto, cuando ella fue a entrar a Buenos Aires, que ya usted nos va a contar de qué manera venía y cómo eran sus andaduras, pero ella, incluso el obispo, para aprobarla, le rechaza, creo que si no estoy mal, 5 veces la visita, y un poco destemplado, pues para ver realmente que si lo de ella era sólido. Y ella siempre con mucha humildad volvía. Claro, tardó 9 meses el obispo en aprobar el tema de la creación de los ejercicios espirituales, de la realización de los ejercicios espirituales en la diócesis de Buenos Aires. Digo, viendo la situación. Pero una vez que sí, que la aprobó, no solo la aprobó, sino se convirtió en un difusor de un promotor. Hay una conversión, una transformación del obispo en ese sentido, sí, que envía al Papa Pío VI en ese momento, contando la actividad que se venía realizando y que ya empezaba a ser masiva en Buenos Aires. Y con la autoridad también civil le tomó su tiempo y esperó la autorización de la autoridad civil, que era en un momento de gran adversidad, porque estamos hablando de un virrey, el rey Berti, que compartía un poco las ideas del iluminismo, claro, y que dependía claramente de los reyes Borbones. Bueno, ella se tomó su tiempo, su capacidad de persistir, sin duda sostenida por el Espíritu Santo, y bueno, y lo logró. Qué es hermoso, Gustavo. Usted como historiador tiene que verlo. Sí, que decía que es muy lindo que usted como historiador pueda contarnos, pues a base de estudio, la trayectoria de esta mujer que a nivel histórico pues ocupó un tiempo y un lugar en el espacio, evidentemente con una carrera, pero también que a la luz de la fe tiene que ser también muy enriquecedor. Usted que es un historiador católico, pues ver cómo esa fortaleza que Dios le da a quien elige, evidentemente con la libertad que ella tuvo de decir que sí, porque no le fue fácil. Cuéntenos un poquito cómo fue que ella empezó y qué hacía ella, porque bueno, además esto ella se juntó con mujeres que luego se puso esto, usted me lo corregirá si lo digo mal, pero leí que ella pues llevaba como un tipo de que es sotana, no, sotana es la que llevan los sacerdotes, pero algo como que la iba a... Sí, pero era algo más sencillo que iba de alguna manera como a uniformar a las beatas que la acompañaban. En aquel entonces el beaterio eran mujeres piadosas y bueno, iban siguiéndola y como para tener una identificación, y siempre llevaba, creo, que un bastón con forma de cruz, ¿no? Sí, eso se ven, ahí se ven las imágenes que han quedado vistas en cuadros y esa cuestión de ese tipo de ropa, de ropaje, ¿sí? Y después ese bastón tan característico que se puede observar. Lo importante es el grupo de mujeres que ella comienza en su primer momento a armar en Santiago del Estero, ¿sí? En el año 1760, en realidad. Ella, si bien, ya le digo, en 1745 se consagra, hace esa consagración, es en 1760, un poco después, que reúne este grupo de mujeres. Es un grupo que la va a acompañar, y que muchas de ellas, después, cuando ellas están en Buenos Aires, siguen
ellas haciendo los ejercicios, trabajando en la organización de los ejercicios espirituales en esas provincias del norte. Uh-huh, sí. Y después arma ese núcleo de beatas en Buenos Aires. Es decir, se va expandiendo la capacidad que tiene de ir multiplicando el apostolado de estas mujeres, que son mujeres realmente importantes, que realmente sí hay una persistencia, una capacidad de frente a que está inspirada en la fe, indudablemente. No hay otra cuestión que la puede impulsar. Claro. ¿Y cómo eran las correrías? ¿Cómo las hacían? ¿Caminaban de qué manera? Y todo, bueno, y en este sentido yo encuentro una similitud entre el fundador de la orden jesuítica, que es San Ignacio de Loyola, que bueno, él decía que los recursos económicos se los iba a dar la providencia. Uh-huh, y él mismo, en una actitud de humildad, iba y pedía pedía limosna, no solo donaciones, pedía limosna. Hay un sector de la catedral de una iglesia de Barcelona donde está Santa María del Mar, donde hay un rinconcito donde San Ignacio pedía limosna como un acto de humildad, ¿no? La humildad. Uh-huh. Bueno, y estas mujeres también conseguían pedían limosna, estaban sujetas a la providencia y conseguían donaciones. Bueno, las donaciones que recibió mamá Antura aquí en Buenos Aires fueron muy muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, para la construcción de los terrenos, ¿no? Para la construcción de la casa de ejercicios espirituales. Uh-huh. Uno de los donantes fueron los padres de Monseñor Alberti. Monseñor Alberti fue luego miembro de la Junta de mayo de 1810, vocal de la Junta, ¿sí? Y sí, ahí se dice que Monseñor Alberti luego como sacerdote ofició allí algunas prácticas de ejercicios espirituales. Sí. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa, Gustavo, y vamos a seguir hablando de Mamá Antula. Y quiero que ya después del programa explicarles a nuestros oyentes por qué esto de los ejercicios espirituales era tan importante para ella, por qué quiso trabajar y vivir por ellos, y luego la manera en que con mucho sacrificio, con auténtica penitencia, iba tratando de continuar con esa antorcha jesuítica para iluminar a tantos y tantos hombres que se beneficiaron de los ejercicios espirituales. Volvemos en un momentito. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Angustias y dolores
para poder cumplir la tuya. En tus manos, Señor, pongo mi vida, con todas sus angustias y dolores, es decir, te doy mi corazón. Amén, amén. Bueno, regresamos nuevamente con Gustavo Walter Rodríguez, hablando hoy de Mamá Antula, la mujer fuerte del Evangelio. Antes de mi próxima pregunta, Gustavo, quería recomendar un libro muy lindo, bueno, muy bueno más bien que lindo, del padre Sáenz, que se llama, en un ratito les voy a decir porque ahora no lo tengo acá, pero quería leer una anécdota cuando ella empieza, porque fue una labor muy difícil empezar. Después de, imaginémonos lo que fue que salgan expulsados los jesuitas, el caos que debió quedar, el desconcierto de la gente y luego el ambiente totalmente anticlerical, que bueno, dicho sea de paso, se parece un poco al actual, pero de otra manera, con distintos matices. Y ella se pone a rezar, que es lo que de verdad que más conmueve, ¿no? De estas almas grandes, ese refugiarse en Dios. Y le escribe al padre Juárez en el año 1785. Vengo ahora a otra pregunta que me hace sobre los principios, medios y progresos de estos ejercicios. Los principios yo no sé decirlos, sino solo Dios lo sabrá, cómo me entró tan fuerte esta inspiración. Agrega que fue en la celda de San Francisco Solano, que aún se encuentra en el convento de San Francisco de Santiago, y que entonces acababa de restaurarse. Dice, allí en este cuartito humilde, se arrodilló ante el pequeño altar. Acuérdense que San Francisco Solano fue un obispo que se recorrió toda América, también a pie y de una manera impresionante, al que le debemos mucho, mucho de la evangelización, tanto que es el patrono de toda la evangelización, ¿no? En Hispanoamérica, en una buena parte de Hispanoamérica. En la presencia de Dios se comprometió a reparar la injusticia cometida con sus padres en el alma, es decir, sus padres jesuitas, tratando que se retornase a la práctica de los ejercicios de San Ignacio. Invocó luego al santo, a San Francisco Solano, tan querido de los santiagueños, y le dijo: Francisco Solano, que al eco de tu violín llamabas a los indígenas, haz que las muchedumbres oigan mi voz. Francisco Solano, que viviste en esta tierra, haz que vuelva a producir frutos de santidad. Francisco Solano, que tan fielmente cumpliste la misión que Dios te diera, ruega para que yo pueda cumplir la mía. Bendice la obra que emprendo, Francisco Solano, apóstol de los santiagueños. Y así, pues, en medio de una prueba muy fuerte, porque como nos está contando Gustavo, pues lo que era para una mujer en ese entonces, que no tenía casi acceso ni siquiera a la educación, pues que una mujer emprenda el seguir cautivando gente para unos ejercicios que siempre tenía que buscar un sacerdote que los predicara, que no tenía ni un peso para poder continuar esa obra, pues era de verdad una tarea que venía ciertamente con el sello de lo divino, porque humanamente pues no se comprende. Y bueno, Gustavo, a mí de verdad que me encanta cómo Dios va haciendo su obra en ella y sobre todo en esa dulce aceptación de ella para decirle que sí a todas sus disposiciones. Más o menos geográficamente, ¿usted nos puede hacer un recorrido de la trayectoria que ella impulsó a través de toda Argentina? Sí, de la trayectoria, bueno, algunas cuestiones ya dijimos, pero vamos a volver a decirlo. La trayectoria es primero, bueno, después, es decir, el punto de partida, el protagonismo de ella, lo vuelvo a reiterar, es a partir de la expresión de los jesuitas, ¿no? Donde ella se fortalece en su fe y en la necesidad de seguir adelante, ¿no? A partir de allí, y expandir, no solo de sostener, de expandir y de seguir difundiendo en la geografía lo que actualmente es nuestro país. Y
a partir de allí pide autorización al obispo de Tucumán, que era la cabecera de la diócesis Sí. de la zona norte, y transita las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, todo lo que hoy se dice el noroeste argentino. Ya. Esas son. Luego, hacia 1777, con ese grupo de mujeres que había consolidado también ahí en Santiago del Estero, se dirige a Córdoba, donde difunde también los ejercicios espirituales, y está allí, permanece 2 años, hasta que en septiembre de 1779 llega a Buenos Aires, para sorpresa de mucha gente que no sabe más, hasta que genera situaciones de rechazo hacia ella, tales así que tiene que refugiarse en la iglesia de la Piedad, donde hoy descansan justamente sus restos mortales, Sí. Buenos Aires, y algo que por ahí no está tan visto, pero que sí ya han recogido historiadores que han escrito sobre ella. Hay un viaje también, ya cuando consigue ya para la autorización y del obispo hacer los ejercicios espirituales en Buenos Aires, con la autorización de estas dos autoridades, consigue cruzar el Río de la Plata y difundir los ejercicios espirituales en Colonia y en Montevideo. Fíjese. Mientras también todo este núcleo de actas que ya había armado siguen difundiendo los ejercicios en el norte de lo que hoy es la República Argentina, es decir, casi toda la geografía de lo que en ese momento era territorio poblado de nuestro país estaba bajo el influjo de Mamantula y de su grupo, en función de sostener y seguir ampliando la difusión de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Gustavo, y aquí si me permite... Sí, no, siga usted, ya luego le cuento yo la anécdota. Siga, por favor. Pero no lo escuché, bueno. No, sí, usted iba a decir que había una cosa muy importante. Sí, una cuestión muy importante son la correspondencia, las cartas que siguen manteniendo el contacto con los jesuitas en Europa. Por dos cuestiones va a ser importante. Primero, por una cuestión historiográfica. Esos documentos, en definitiva, van a poder hacer la construcción de la historia de Mamantula. Claro. Esos son los elementos escritos que van a ser la base documental. Hoy podemos hablar sobre todo de Mamantula con seguridad, de su visión en primera persona, de su tarea y de lo que le respondían también sus hermanos jesuitas sobre esa base, que es muy importante. Ese es un aspecto de la importancia. El segundo aspecto de la importancia es que fue ese elemento, esas cartas que mandaba Mamantula, muy importante para los jesuitas en Europa, que serían escondidos y seguían en la clandestinidad, si se quiere, y que era un elemento que les servía para, difundiendo esas cartas, sostenerse también espiritualmente, en cuanto a que esas cartas que llegaron, algunas a Roma, otras llegaron a Rusia, donde también había jesuitas, fueron traducidas a distintos idiomas europeos. Fueron traducidas al italiano,
fueron traducidas al francés y fueron algunas traducidas hasta el inglés, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces, los jesuitas allí dijeron, bueno, esto hay una obra extraordinaria que en el territorio español en América sigue adelante y atraviesa todas las clases sociales. En 1791, sobre la obra de Mamantula, que es la primera publicación que hay, una pequeña publicación anónima, se publica, titulada El estandarte de una mujer white, que si bien es una obra anónima, se presume que pudo ser escrita por Ambrosio Funes, una persona que estaba vinculada a Mamantula y que también en algún momento había hecho un pequeño escrito difundiendo la obra de Mamantula en el año 1788. Entonces, es un elemento epistolario de Mamantula que sirve para fortalecerlo a los jesuitas en Europa, hasta en Europa, en un momento tan así muy difícil para la obra. Así es. Y también, bueno, las correrías que ella hacía, que también me parece una parte como muy importante, porque ella iba siempre o a pie o, bueno, los medios de transporte en ese entonces eran bastante rudimentarios y más por las zonas, usted decía anteriormente, que no dejó de cubrir como ningún estrato social, y era verdad. Tanto así que hacía, a donde llegaba, por ejemplo, después de pedir permiso al obispo, pues iba haciendo como distinción, ¿no? Primero a la gente que quizá tenía un poco más de cultura, pero luego se iba a buscar casa por casa a las personas como más necesitadas, y cuentan, ahora no recuerdo en qué zona, que prácticamente pues todos estaban de ejercicios en un momento dado, ¿no? Y hay una anécdota muy linda que dice de este libro que se llama, ahora les digo el nombre, La Ascensión y la Marcha del Padre Sáenz. Y cuenta que mientras bordeaban una serranía, iba con las que la acompañaban, las mujeres que la acompañaban, de pronto oyeron unos rugidos espeluznantes. Un enorme puma les cerraba el paso. Las compañeras de nuestra beata retrocedieron llenas de espanto, pero ella se mantuvo serena dirigiendo a Dios esta oración: si por mi causa han de sufrir la muerte estas pobres, toma mi vida, Señor, que yo sea la víctima. Avanzó resuelta con la cruz en la mano. El puma agachó la cabeza, se dio vuelta y desapareció entre los matorrales. Esta anécdota está reflejada en un libro del padre Contardo Milioranza, que tiene muchos libros también hagiográficos, y esto era lo que también le pasaba muchas veces a San Francisco Solano, a Santa Laura Montoya. Recordemos que Santa Laura Montoya hizo un pacto con las fieras, porque de solo pensar lo que le iba a tocar vivir a sus misioneras, pues, y realmente se morían de todo, pero menos del ataque de las fieras por entre las selvas colombianas. Entonces aquí también uno ve esa protección de Dios, y ante ese valor, que creo que es una de las cosas a rescatar más importantes, Gustavo, bueno, en la trayectoria histórica, que se ha ido como degenerando esta idea de lo que es una mujer, y entonces pensamos que la mujer tiene que tener un poder como temporal muy grande, y nos olvidamos que lo más maravilloso que tenemos las mujeres somos esa capacidad de ser madres, y yo creo que ahí reside el éxito de las que realmente se deciden a ser mujeres, ¿no? Porque, bueno, nos decidimos, me incluyo, porque es ese seguir la voz de nuestro Creador y decir, bueno, yo quiero ser mujer a semejanza de lo que Dios me dio, que es ese ser madre, ¿no? Y que por eso salió, pues, en una época tan complicada al relevo de los jesuitas, y con ese ímpetu y ese respeto también a la autoridad eclesiástica, ¿no? Sí, también se dice que
en algún momento de esa gira y al norte también se enferma de una manera que parecía que era también irreversible, imagínense, caminando descalzo, infecciones, tuvo un momento que también le salió muy complicado, ¿no? Todos los santos ahora se me viene también a la memoria cómo no se me va a venir San Ignacio de Loyola, cuando él, previo a su conversión, porque usted lo comentó, era dedicado un poco a la cuestión militar, había intervenido en un conflicto en España. Cuando él recibe una herida, creo que es terrible, una herida, una quebradura expuesta de la pierna, que en aquellos tiempos, el siglo XVI, cuando se producía una infección, era casi irreversible, se cura, pero realmente milagrosamente. Pero yo he visto hace poco un documental donde se expresa un doctor, dicen que casi no había medios en ese momento desde el punto de vista médico para ganar eso, así que la intervención ahí fue divina, porque ahí se produce la conversión y cambia fundamentalmente el sentido de su vida, así que esas intervenciones suceden, son comprobables. Y también a nivel religioso, pues una alegría. Que produjeron la beatificación de esa, ¿no? Claro, que además, sí, o sea, ahora ya para terminar el programa nos cuenta un poco del milagro de la canonización, pero sí que es realmente cuando uno va desglosando la vida, y nos podría dar para muchos más programas porque de verdad que es una vida apasionante, pero también llama la atención como la cumbre, porque ella lo que perseguía era una evangelización. Descubrió que los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que para quizá algún oyente no sepa en qué consisten, la Virgen Santísima se los dictó directamente en la cueva de Manresa y estaban pensados para 30 días. Y fue como el baluarte de los jesuitas, y aún hoy sigue siendo los ejercicios de San Ignacio, pues una cuna de conversiones muy importante. Pero bueno, ya con el tiempo pues se fueron reduciendo hasta llegar a 8 días. Y estos eran los que Mamá Tula promovía. ¿De qué manera? Pues buscando medios, buscando gente y buscando sacerdotes que los predicaran, por supuesto. Y por eso también esa correspondencia continua, pero difícil, porque era tiempo de persecución con los jesuitas de Europa. Y hay una anécdota que ya nos queda muy poquito tiempo, pero que quiero contar, porque después de todo lo que usted nos ha contado, Santiago, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, pues va siendo realmente una pesca milagrosa de gente, de conversiones, y hay habitantes que se preguntan, por ejemplo, en 2 años llegó a organizar casi 60 tandas de ejercicios en Córdoba, con un promedio de 250 ejercitantes por tanda. Así que ya nos podemos encomendar a Mamá Tula, porque realmente era impresionante lo que hacía, En Buenos Aires, esta persona que escribe sobre ella en esos tiempos, en 1788, dice que Ambrosio Funes, que aproximadamente pasaron en 8 años unas 70.000 personas de los ejercicios espirituales. En la carta del obispo de Buenos Aires al Papa Pío VI habla de que sería más o menos alrededor de un año, 15.000 personas que pasaron por esos ejercicios. Bueno, la cifra no importa tanto, pero acá lo que importa más que nada es lo que evidentemente se iba masificando y se iba generando un efecto contagio de fe muy importante, ¿no? A través de un ejemplo, ¿no?, de vida apostólica, ¿no? Claro. La figura de eso es lo que hay que destacar. Creo que hay que subrayar que lo que ella consideraba fundamental para fortalecer la fe, un elemento de fortalecimiento de la fe, los ejercicios espirituales, no solo los
sostuvo, le dio continuidad, sino que los difundió, los divulgó y los multiplicó. Ese sería un poco subrayar este aspecto, me parece, sería lo más. Claro. Y también la fe... Posiblemente equivocado, pero trascendente. Claro. Y bueno, los milagros que continuamente, la asistencia de Dios, como esa fidelidad de Dios en todo momento, porque cuentan también que alguna vez tenían 100 ejercitantes, no tenían con qué darles de comer. Una de las que acompañaba le decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ella va y empieza a servir la comida y milagrosamente, bueno, se va multiplicando. Que puede que sea anecdótico, pero como lo leemos en el mismo Evangelio, la multiplicación de los panes no nos resulta nada extraño. Lo extraño es que Dios no sea fiel. Eso sería lo extraño. Así que, pues es preciosa la vida de verdad de Mamantula. Y también, por ejemplo, hay anécdotas de todo tipo. En Córdoba, que es donde se suscita también todo este movimiento de los ejercicios con tanta fuerza, hay un momento en donde la gente empieza a preguntarse que eran tantas las conversiones, porque el fin de los ejercicios era buscar la conversión del corazón, evidentemente. Y dice que hubo un momento en que los habitantes se preguntaban, ¿qué es esto que pasa en Córdoba? Y más adelante dejaron de hacer esa pregunta y empezaron a hacer otra. ¿Qué es esto que está pasando en mí? Y esto es lo que realmente creo que nos tenemos que preguntar, la importancia de esa conexión con Dios y lo que esta mujer con sus compañeras beatas consiguieron hacer para este mundo de hoy. Pues esta es la figura que les queríamos traer. Si Dios quiere, dentro de algunos programas tendremos otra serie de programas sobre Mamantula, porque es una figura que hasta ahora empezamos a pincelar, pero que tiene una enseñanza espiritual y sobre todo en este tiempo, para que volvamos a recuperar lo que realmente puede una mujer cuando sigue el plan divino. Pues los invitamos a todos a que lean este libro, vuelvo y les repito, del Padre Sáenz, La Ascensión y la Marcha, que es una semblanza preciosa sobre la vida de Mamantula. Y a todos nuestros oyentes les deseamos, les pedimos que si en algún momento el Señor toca su corazón, hagan los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Aquí nuestra técnica nos dice que ya te voy a cortar, así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes en Solo el Amor Crea. Anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.